Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo bloque de perspectivas de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. El día de hoy tocaremos el tema salario emocional cuando el dinero no es lo único que importa. Para ello contamos con la participación de Luis Lamadrid, él es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, explícanos un poco, para poder centrarnos, ¿qué es salario emocional? A ver, hay diferentes tipos de definiciones, pero podríamos ensayar una que podría ser más o menos común. Yo diría que es un constructo de atributos que la organización ofrece y que el trabajador valora, pero que adicionalmente debería responder a una característica especial de que es un intangible. ¿Qué tan productivo puede ser para una empresa con salario emocional frente a una que solo se enfoca en la parte económica, como el aspecto salarial? A ver, va a depender primero de la cultura de la compañía. Si la cultura de la empresa es orientada a la gente o si la cultura de la empresa no es orientada a la persona. Bajo el supuesto que la compañía la cultura de la empresa es orientada a la gente, entonces las personas que trabajan en esa organización van a valorar atributos como, por ejemplo, el liderazgo participativo, el clima organizacional, los valores de la compañía, ¿no? Las posibilidades de crecimiento, desarrollo, aprendizaje, el reconocimiento. Entonces, todos esos aspectos, todos esos atributos de carácter intangible, el trabajador los va a valorar, y eso definitivamente que significa un aporte importante al negocio. Ahora, si la cultura de la empresa no es orientada a la gente, es una cultura más orientada al resultado, al proceso, entonces es probable también que las personas que formen parte de esa organización no valoren tanto esos aspectos intangibles, ¿no? En ese caso, digamos que el impacto que puede tener en el negocio es de menor cuantía, ¿no? O sea, se podría decir que el salario emocional es intangible y aparte tiene que ser valorado por el colaborador. En ese sentido, ¿cómo el salario emocional puede repercutir en la rotación del personal? La rotación del personal es algo que hoy en día se va a dar independientemente de la existencia o no del salario emocional. Los conceptos de retención que hoy en día se tienen que aplicar en la compañía es tratar de extender, de estirar el tiempo de permanencia de una persona en la organización, a diferencia del concepto de empleo de por vida que existía en generaciones anteriores. En las generaciones modernas, de gente joven, la rotación es un hecho. El salario emocional lo que permite es estirar el tiempo de permanencia. Si una persona podría estar dispuesto a pasar 3-4 años en una organización, si el salario emocional lo considera importante. Si el salario emocional en una organización no existiera, es probable que la rotación se acelere a 1 año o 2, ¿no? Para la empresa es más rentable quizá optar por el salario emocional o por un incremento de sueldo. ¿De qué manera qué debería aplicar la empresa para ello? Siempre la inversión en salario emocional resulta de mayor impacto que la inversión en beneficios de carácter monetario o remunerativo. Pero sucede que el impacto va a ser mayor cuando la cultura de la empresa es orientada a la persona. Va a ser menor cuando la cultura de la empresa no es orientada a la persona. Esto no tiene que ver con el modelo de negocio. Hay modelos de negocio que son súper rentables, son muy sólidos y mantienen una cultura que no es orientada a la persona, por el modelo de negocio mismo. Y hay otros modelos de negocio que sí requieren un elevado nivel de competitividad y motivación de las personas. En ese caso sí resulta fundamental y clave invertir en tener un salario emocional que sea valorado por el trabajador, ¿no? Tenemos una pregunta de un usuario, él es K. Steven, FT. ¿Cómo se mide si los trabajadores valoraran los estímulos intangibles? ¿De qué manera se puede medir el salario emocional así? El intangible siempre se va a poder medir a través de la percepción. Por ejemplo, la medición de clima organizacional
es una medición de percepciones. Cuando uno establece una estructura de medición de clima organizacional, lo hace en base a dimensiones. Entonces, en esa dimensión yo podría incorporar las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, el liderazgo, el reconocimiento. Todos son dimensiones de carácter intangible, que a través de una medición de encuestas yo podría tener una percepción. O sea, la medición al final es una medición de percepciones. Aparte del desarrollo de alguna encuesta, ¿hay otro método, alguna otra herramienta de medición posible? Hay investigaciones que demuestran, por ejemplo, el último libro que escribe Daniel Goleman y Boyatsis, el título del libro es el líder resonante. Es un libro donde ellos establecen que el salario emocional, por ejemplo, tiene un impacto entre el 20 al 30% de los resultados del negocio. Pero ese tipo de medición responde ya a una investigación científica que es bastante más complicado como ruta metodológica, mucho más precisa, pero que normalmente se hace en procesos de investigación académica y no en la empresa. En la empresa lo práctico, lo pragmático es hacer mediciones menos sofisticadas, como es las mediciones de clima organizacional, ¿no? ¿Cuál es el límite entre el salario emocional y el abuso de confianza por parte del colaborador hacia el jefe o viceversa? Porque si bien el salario emocional es algo intangible, es de alguna manera algo que el colaborador va a valorar, ¿cuál es el límite para que esto se pase y sea más como el abuso de confianza para el jefe? Claro, si la gestión cultural de la compañía no está bien manejada y la comunicación como parte de la gestión cultural adolece de algunos defectos o interpretaciones distorsionadas, se podría llegar a formar una cultura paternalista. En una cultura paternalista ya pueden presentarse excesos de valoración respecto a lo que es el salario emocional, en donde probablemente el trabajador espere mucho de la empresa y no esté dispuesto a ser recíproco en ese sentido, ¿no? O sea, si hay una distorsión y hay un manejo inadecuado de la cultura de la compañía, entonces sí se podría generar una cultura paternalista, y eso podría distorsionar totalmente la interpretación de lo que es el salario emocional, ¿no? Ya para ir terminando, ¿cuál sería la importancia del salario emocional para las nuevas generaciones, ¿no? Hablando de los millennials, de la generación Z. Cada vez es más importante. Para la generación millennial y para la generación Z, el salario emocional es bastante más importante que las generaciones anteriores, la generación X y la generación de baby boomer, porque son mucho más exigentes, porque sus expectativas son más altas. El millennial espera aprender del jefe, el millennial espera reconocimiento, el millennial espera oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional más rápido, tiene expectativas sobre pistas de alta velocidad para poder crecer, y entonces el contexto en el que trabaja le gusta que sea un contexto agradable, le gusta que las compañías donde labora sean socialmente responsables. Todo esto enmarca a una compañía que tiene que darle un nivel mayor de importancia al salario emocional si es que quiere tener una gestión más efectiva a los millennials y a los Z, que se incorporan cada vez en un número más importante. De acá a 5 años, el 75% de la fuerza laboral en el Perú van a ser millennials. Si las compañías no se preparan en sus sistemas de gestión humana, incorporando el salario emocional como una variable fundamental en la gestión de personas, podrían empezar a perder competitividad. Perfecto, muchas gracias, Luis. Estuvimos el día de hoy con Luis Lamadrid, él es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Estaremos en otra oportunidad con el bloque Perspectivas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.